man. You said Listen. that show in San Yeah, Diego. yeah. I did 2 shows in San Diego. How was that? It was flames, man. Just to like really, we did the full like unplugged, stripped down. You know how when I do a show, you know I got pyro and stuff flying around. So you had a pyro there? No, it was none of that. It was stripped down. Will cerró los ojos por un momento, como si se preparara para revivir algo que había luchado arduamente por olvidar. Cuando la fiscalía me preguntó si quería escuchar el audio, dudé, admitió. Pero sabía que tenía que hacerlo. Lo reprodujeron a puerta cerrada, sin prensa, sin jurado, solo el juez, los abogados y Will. Me oí reír, dijo Will lentamente, su voz cargada de dolor. Said people got heroes. Yo, son! I'm talking about you. You talking about you? Heroes. But then you got that hero, that one hero. That's my brother Will Smith right here. Let's give him a round of applause. Happy Easter. What up, man? Family, what's the deal? What's happening, baby? What's up, baby? I see we on you this quarantine pup talking to quarantine Will, and it's all it is ultra bright, radiant, glowing wisdom. I love that. Yeah, we got our quarantine beards going on too. Era hueco, no era real. Sonaba borracho, no drogado. Describió los sonidos de fondo en el audio, música lenta e inquietante, voces bajas, la ocasional aclamación o grito. Entonces, oí a Didi claro como el agua, diciendo algo como, así es como los doblegamos. Y luego oí mi nombre. Decían mi nombre mientras hacían cosas que ni siquiera quiero repetir. Afirmó que no solo fue humillante, fue horrible. Hay una diferencia entre estar avergonzado y ser despojado de tu humanidad. Esa cinta me quitó algo. La voz de Will se quebró por primera vez. Bajó la mirada, recomponiéndose antes de continuar. Nunca consentí ser grabado. Nunca acepté ser parte de eso. Pero Didi lo grabó. Lo guardó. Quizás para usarlo. Quizás solo para tenerlo. Explicó cómo, durante años, no pudo entender las repentinas olas de ansiedad que lo invadían cuando se mencionaban ciertos nombres, o por qué sufría ataques de pánico durante entrevistas aparentemente inocuas. Ahora lo sé, dijo. Es porque no estaba loco. Estaba recordando algo que no quería recordar. Escuchar el audio, testificó Will, lo obligó a confrontar todo. La manipulación, el abuso de confianza, la traición de personas que se quedaron al margen y observaron. Y lo que más lo sacudió, confesó, no fue solo lo que escuchó, sino lo que no recordaba. Miró al jurado y planteó una pregunta escalofriante. Si quieren saber cuán poderoso es Didi, pregúntense cómo alguien como yo pudo ser silenciado durante 20 años y ni siquiera darse cuenta. Para cuando los detalles del testimonio de Will llegaron a los medios, ya era demasiado tarde para que Hollywood implementara un control de daños. Fragmentos del testimonio en la sala del tribunal se volvieron virales antes de que el alguacil pudiera siquiera pedir un receso. Los hashtags explotaron en las redes sociales. Will Speaks, Freak of Tape, Didi File. Y por primera vez, el público vio a Will Smith no como una estrella pulida de primera categoría, sino como un superviviente. Sabía que una vez que hablara, las cosas se pondrían feas, reconoció Will, pero no sabía cuán rápido. Relató cómo, en 24 horas de testificar, perdió 2 acuerdos de patrocinio de marca pendientes. Otro estudio detuvo la promoción de una película que ya había rodado, pero insistió. No importaba, porque ya había perdido algo más valioso. Hace años, mi voz. Las llamadas comenzaron a llegar, dijo, silenciosas, mensajes de texto de actores, productores, incluso directores, algunos agradeciéndole, otros advirtiéndole. Un mensaje decía crudamente, no sabes contra quién acabas de declarar la guerra. Otro advertía, te has vuelto radiactivo. Will mencionó algunos nombres sin dar detalles completos, citando razones legales, pero asintió cuando la fiscalía preguntó sobre figuras como Kevin Hart, Meek Mill y Lucian Grange. Esto no es solo un problema de Didi, afirmó. Es una industria construida sobre el silencio, y todos han estado comerciando con esa moneda. También declaró su creencia de que otros probablemente tenían material comprometedor sobre él. Sé que después de esto podría salir más metraje. Intentarán pintarme como inestable, como roto. Que lo hagan. Ya no estoy aquí para protegerme.
Estoy aquí para proteger la verdad. Desafió al tribunal. Dirán que estoy resentido. Dirán que estoy encubriendo algo. Pero les pregunto esto. Si estuviera mintiendo, ¿por qué esperé tanto? ¿Por qué ahora cuando tengo más que perder que nunca? Concluyó esa parte de su testimonio con una frase que resonó profundamente, silenciando la sala. A veces la verdad llega tarde, pero aún así golpea como un trueno. Para su declaración final, el juez permitió a Will dirigirse directamente a Diddy. Se levantó del estrado de los testigos, caminó unos metros más cerca de la mesa de la defensa y miró a Diddy directamente a los ojos. «Construiste un imperio a base de manipulación», comenzó, con voz firme. «Lo llamaste éxito, lo llamaste cultura, lo llamaste amor, pero todo lo que construiste fue miedo». Diddy permaneció inmóvil, su abogado susurrándole urgentemente al oído. Will no parpadeó. «Vi lo que les hiciste a esas chicas. Vi lo que me hiciste a mí. Escuché las cosas que dijiste sobre mí cuando pensaste que no estaba escuchando. Destrozaste a la gente por deporte». Entonces Will sacó algo de su bolsillo, una vieja fotografía. «Este era yo en 2004, justo antes de la primera fiesta. Ese es el hombre que solía ser». La sostuvo para que la corte la viera. «No lo he visto. En años». Will luego se dirigió al jurado. «Si creen que esto se trata solo de Cassie, o de mí, o de una noche en alguna mansión, no están viendo el panorama completo. Se trata de una red de poder diseñada para silenciar la verdad, y si no la derribamos, seguirá existiendo». Finalmente se enfrentó a Diddy por última vez. «Una vez dijiste que nadie festeja como Diddy. Bueno, nadie miente como tú tampoco». Con eso, regresó al estrado. Recogió sus objetos personales y salió de la sala del tribunal sin mirar atrás. ¿Y Diddy? Se quedó allí, pálido, sin parpadear, sus dedos temblando visiblemente, porque por primera vez en décadas, él no era quien controlaba la sala. Cuando Will Smith bajó del estrado de los testigos, no transmitía el aire de un hombre que hubiera ganado algo. En cambio, parecía alguien que finalmente había dejado de correr. La sala del tribunal permanecía cargada de tensión, los asistentes casi sin saber cómo respirar de nuevo. Incluso el juez parecía visiblemente afectado. Algunos miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. Y Diddy, por primera vez en todo el juicio, parecía no tener nada más que decir. Will no habló con el enjambre de prensa que lo esperaba, al salir. No saludó ni adoptó poses. Salió por la puerta principal del juzgado con la cabeza en alto, aunque sus hombros parecían cargar el inmenso peso de 20 años de trauma. Cuando los reporteros le preguntaron más tarde si se sentía aliviado según se informa, respondió: «Alivio no es la palabra correcta, simplemente ha terminado». Pero fuera de la sala del tribunal, el mundo apenas comenzaba a reaccionar. Hollywood se sumió en un pánico silencioso. Según se informa, los ejecutivos cancelaron reuniones y las agencias pausaron acuerdos. Directores y productores que alguna vez habían celebrado a Will Smith ahora encontraban sus teléfonos sonando incesantemente, con preguntas incómodas. Los mismos individuos que alguna vez lo declararon familia, ahora emitían declaraciones chablone expresando profunda preocupación y un compromiso con la verdad. A puerta cerrada, se activaron equipos de gestión de crisis. Las empresas de relaciones públicas enviaron memorandos internos, instando a sus clientes a distanciarse públicamente de cualquier asociación pasada con el señor Combs. Y mientras muchos intentaban fingir conmoción, Internet ya estaba haciendo lo que mejor sabe hacer, sacar a la luz los recibos. Viejos clips de Diddy codeándose con nombres de primer nivel, fotos de fiestas donde todos parecían demasiado incómodos para estar simplemente festejando, entrevistas donde los invitados esquivaban torpemente preguntas delicadas y metraje. De Will, años antes, retrocediendo visiblemente cuando se mencionaba el nombre de Diddy. Lo más doloroso, docenas de clips de la era del príncipe del rap resurgieron, con fanáticos comentando ahora que Will parecía estar sonriendo perpetuamente, a través de un dolor invisible. Los fanáticos no solo estaban conmocionados, estaban furiosos. Furiosos de que alguien como Will aparentemente hubiera llevado esta carga solo durante tanto tiempo. Furiosos de que durante años los susurros hubieran sido desestimados como meras teorías de conspiración. Y furiosos de que el sistema aparentemente hubiera permanecido en silencio durante tanto tiempo. Pero Will no se retiró a esconderse. Al día siguiente de su testimonio,
publicó un único y conmovedor mensaje en línea, una foto en blanco y negro de sí mismo como un joven actor en 1993, de pie en un set de filmación, sonriendo genuinamente al sol. El pie de foto decía simplemente: él no sabía lo que vendría, pero lo superó. Estoy orgulloso de él. Sin hashtags, sin mencionar nombres, solo eso. La respuesta fue instantánea y abrumadora. Millones de compartidos, decenas de miles de comentarios. Celebridades, activistas y gente común inundaron la publicación, agradeciéndole su valentía. Más que nada, supervivientes de abuso, hombres especialmente, compartieron sus propias confesiones en respuesta. Nos diste una voz, escribió uno. Si Will puede hablar, nosotros también podemos. Mientras tanto, de vuelta en la sala del tribunal, el equipo legal de Diddy se apresuraba. Corrían rumores de que se estaban emitiendo más citaciones, no solo a músicos y asistentes, sino a ejecutivos de sellos discográficos, compañías de distribución e incluso conglomerados de medios. Lo que el testimonio de Will había hecho no era solo personal. Había roto el dique. Y ahora, la inundación se avecinaba. Persistían los susurros de que existían más cintas, no solo de audio, sino metraje visual, algunas supuestamente con otras figuras públicas. El tribunal selló estos materiales por el momento, pero según fuentes internas, si alguno de ellos se filtrara, pondría patas arriba a toda la industria. ¿Y Will? No regresó al trabajo de inmediato. Rechazó entrevistas y canceló apariciones programadas. Pero no se estaba escondiendo. Fuentes internas informaron que estaba pasando tiempo con sus hijos, enfocado en reconstruir lo que realmente importa. Un amigo le dijo anónimamente a Variety: ahora está sanando. Por primera vez en años no está fingiendo. Antes de que el tribunal levantara la sesión ese día trascendental, el juez hizo una declaración que sorprendió incluso a los experimentados medios de comunicación. Lo que escuchamos hoy no fue solo un testimonio, declaró el juez. Fue un ajuste de cuentas. Y este tribunal reconoce el coraje que se necesitó para pronunciarlo. La imagen final indeleble del día no fue de Diddy, ni siquiera de Will. Fue la del jurado, sentado inmóvil, procesando en silencio todo lo que acababan de escuchar. Y en ese profundo silencio, una cosa era innegablemente clara. La era del silencio había terminado. Antes de comenzar, se recomienda encarecidamente la discreción del espectador. Lo siguiente es solo para fines educativos y de entretenimiento. Esto se presenta como si fuera el testimonio textual en un tribunal federal del juicio de Sean Diddy Combs, tal como podría ser reportado. Nadie lo esperaba. La sala, ya tensa, tenía los ojos fijos en el estrado de los testigos, esperando al siguiente individuo programado. Entonces, las puertas traseras se abrieron de golpe y entró Will Smith. Una ola de exclamaciones ahogadas resonó por la sala. Incluso el juez pareció congelarse. No había habido ningún anuncio previo, ninguna declaración escrita de antemano para la prensa. Era solo Will, avanzando con una tranquila resolución, por su cuenta. Hasta ese mismo momento, había mantenido un firme silencio, incluso cuando su nombre se vio envuelto en un vórtice de titulares, supuestas filtraciones judiciales y relatos susurrados de grabaciones de audio consideradas demasiado perturbadoras para su divulgación pública. Pero algo claramente había cambiado. Quizás fueron los rumores incesantes, quizás fue un profundo sentimiento de traición por parte de individuos en los que alguna vez confió. O quizás fue la escalofriante experiencia de escuchar una de esas supuestas cintas reproducidas a puerta cerrada en el tribunal. Cualquiera que fuera el catalizador, Will Smith había terminado de esconderse. No se acercaba al estrado como una celebridad global. Estaba allí como un hombre agobiado por haber visto demasiado y haber dicho demasiado poco. Y cuando comenzó a hablar, la sala del tribunal estaba completamente desprevenida para las revelaciones que se desarrollarían. Porque lo que Will Smith estaba a punto de revelar sobre Diddy, las fiestas notorias, la manipulación insidiosa y el miedo generalizado, no era meramente explosivo, era una cruda advertencia. El día había comenzado como cualquier otro en el juicio en curso de Diddy. Un bajo murmullo de conversaciones llenaba la sala. Miembros de la prensa estaban encorvados en sus filas designadas, con las plumas listas, mientras los abogados susurraban estrategias de último momento, todos anticipando al siguiente testigo en la lista. Pero entonces se abrieron las puertas, laterales, y Will Smith entró en la sala del tribunal. Solo, sin séquito, sin equipo legal visible, sin anuncio formal.
La atmósfera en la sala se transformó instantáneamente. Se podía oír caer un alfiler. Algunos espectadores probablemente pensaron que era un error, un malentendido. Otros podrían haber sospechado una maniobra calculada. Pero la forma en que Will caminaba, lento, concentrado, ese estoicismo familiar del príncipe del rap, ahora, desgastado, reemplazado por algo más crudo, más vulnerable, transmitió a todos los presentes que esto era profundamente real. El juez levantó una ceja con curiosidad, y Didi, que había estado holgazaneando con un aire de petulante confianza, en la mesa de la defensa de repente pareció tenso, su compostura visiblemente flaqueante. Will Smith caminó directamente hacia el estrado de los testigos, con la mirada fija al frente, sin hacer contacto visual con nadie, ni siquiera una mirada fugaz hacia Didi. «No se me pidió que viniera hoy aquí», comenzó Will, su voz clara y firme. «Yo pedí si podía hablar». El juez, tras un momento de consideración, lo permitió. Y desde ese momento crucial, toda la trayectoria del juicio cambió, porque lo que Will Smith estaba a punto de compartir no era parte de ninguna narrativa mediática preempaquetada. No era una filtración estratégica en redes sociales. Era algo que lo había atormentado durante años, una sombra acechando bajo la superficie de su celebrada vida. Algo que comenzó, explicó, en una fiesta de la que nadie debía hablar jamás. «He guardado mucho dentro durante mucho tiempo», dijo, su voz resonando con el peso de verdades no dichas. «Me he reído en alfombras rojas. He ganado premios. He hecho películas sobre honor y fortaleza. Pero nada de eso puede ocultar lo que vi, lo que experimenté y quién lo hizo posible». Luego se giró, solo ligeramente, su mirada encontrando a Didi. «Tú lo hiciste». Will Smith relató a la silenciosa sala del tribunal que todo comenzó como muchas historias de Hollywood, con una invitación. Llegó a través de un contacto mutuo, explicó. Alguien con quien había trabajado antes. La forma en que lo presentaron, se suponía que era una celebración. El cumpleaños de Didi. Nada salvaje, solo música, networking. Un lugar donde las estrellas podían relajarse. Ya había estado en cosas así antes, así que no lo cuestioné. Pero, en el momento en que Will llegó a la extensa mansión enclavada en las colinas, supo que algo andaba mal. Camionetas SUV negras flanqueaban la entrada. El personal de seguridad era ubicuo. «En el segundo en que entré, me quitaron el teléfono», testificó. «Esa debería haber sido la primera señal de alerta. Dijeron que era por privacidad, ya sabes, para proteger a los invitados. Pero se sintió como algo más, como si no quisieran que nada saliera». Fue conducido al interior. Las luces eran tenues, proyectando largas sombras. La música era baja, extraña y casi hipnótica con su calidad ambiental y rítmica. «No había cámaras que pudieras ver», señaló Will, «pero había espejos por todas partes. Se sentía como si alguien estuviera siempre observando». Después de unas copas y alguna conversación superficial, Didi se le acercó directamente. Dijo algo como, «Ahora eres parte de la familia», recordó Will. Y sonrió. Esa sonrisa no era calidez, era posesión. Will declaró que luego siguió a Didi a una habitación trasera, asumiendo que iban a discutir oportunidades de negocio o colaboraciones. En cambio, lo que presenció lo sacudió hasta la médula. «Había gente», dijo, con la voz apesadumbrada. «Actuando, hombres, mujeres. Algunos los reconocí del cine y la música. Algunos parecían jóvenes. Demasiado jóvenes. Había otros observando, como si fuera entretenimiento. Y Didi se reía, como si fuera la cosa más normal del mundo». Hizo una pausa tragando saliva con dificultad. «No supe cómo irme. Y ese era el punto. Una vez que estás dentro, estás dentro». Con voz firme pero hueca, Will continuó. «Unos días después de la fiesta recibí una llamada. Número bloqueado. Todo lo que la voz dijo fue, «Espero que te hayas divertido, príncipe del rap». Luego colgaron. Inicialmente lo descartó como una broma extraña, hasta que un sobre sin marcar llegó a su oficina. Dentro había una memoria USB, dijo al tribunal. «Casi no la miro, pero lo hice. Era metraje de esa noche, de mí, sentado en un sofá, claramente desorientado. No recuerdo haber estado tan desorientado, pero ahí estaba yo, riéndome de algo que ni siquiera podía recordar».
Luego vino la escalofriante superposición. Había una voz detrás de la cámara, la voz de Didi, diciendo, así es como los mantenemos. El miedo que Will sintió en ese momento, testificó, fue diferente a todo lo que había experimentado. Me di cuenta de que no fui invitado a esa fiesta, fui iniciado. Eso, explicó, fue cuando comenzó la insidiosa manipulación. Recibía invitaciones a más fiestas. Las rechazaba. Entonces, de repente, papeles de películas para los que estaba en conversaciones, desaparecidos. Gente con la que trabajé durante años dejó de llamar. Empezaron rumores en línea, que era gay, que era inestable, que estaba engañando, sabía lo que era presión. Didi no necesitaba decirlo, simplemente dejó en claro que el silencio era el costo de la paz. Y así, durante años, Will Smith no dijo nada. Sonrió en las entrevistas, ignoró los persistentes rumores y se volcó en su trabajo. Pero cada vez que veía una noticia sobre alguien más que hablaba, Cassie, Don Richard, incluso el nombre de Meek Mill siendo arrastrado a esto, pensaba, si ellos están hablando, ¿por qué sigo callado? Miró alrededor de la sala del Sentencing Tribunal, su mirada recorriendo a los asistentes. Didi no solo arruinó las carreras de la gente, les hizo temer decir la verdad. Y eso, declaró Will, fue lo que finalmente lo llevó al tribunal. Will hizo una pausa, miró hacia el jurado y se acercó más al micrófono. No era solo un video, esa era la correa. Desde ese momento en adelante, explicó, todo lo que hizo, sintió que tenía hilos atados. Las llamadas llegaban a través de su agente, invitaciones a eventos, reuniones, proyectos propuestos. Cuando decía que no, las cosas cambiaban tras bastidores, testificó Will. Decía no a un evento de Didi, y la semana siguiente me enteraba de que un proyecto con luz verde de repente ya no la tenía. Esto no fue un incidente aislado. Se convirtió en un patrón discernible. Didi no tenía que amenazar a la gente, elaboró Will. Tenía sistemas que lo hacían por él. Gente de relaciones públicas, blogueros, productores. Sabía a quién llamar. Sabía cómo hacer aparecer problemas de la nada y cómo hacer desaparecer oportunidades con la misma rapidez. Relató un caso específico en 2013, cuando había sido elegido para una importante campaña internacional con una marca de lujo de primer nivel. Estábamos en negociaciones finales. Ya había hecho la sesión de fotos para el primer catálogo. Entonces, de la nada, me dejaron. Nunca obtuve una razón. Pero 2 semanas después, me invitaron a otro evento de Didi. Cuando volví a declinar, comenzaron las llamadas telefónicas, rumores, blogs de chismes, publicando historias sobre mí que eran extrañamente específicas, cosas que solo alguien con acceso podría haber plantado. Describió, guerra psicológica. Empiezas a sentirte como si estuvieras loco, como si fueras paranoico. Pero entonces lo ves, los patrones, los castigos. Te das cuenta de que no te lo estás imaginando, estás siendo acorralado. Will dijo al tribunal que sabía que otras celebridades estaban pasando por experiencias similares. Algunos de ellos están sentados en silencio ahora mismo. Algunos tienen contratos que no les permiten hablar. Algunos tienen miedo de ser expuestos de la misma manera. Luego dirigió su mirada hacia Didi y declaró llanamente: no solo coleccionabas gente, los controlabas. Y todos en la sala sabían exactamente a qué se refería. Will no se detuvo en la manipulación personal. Explicó cómo la influencia de Didi no se limitaba a los artistas, impregnaba los cimientos mismos de Hollywood. No podías subir a un escenario importante sin rozarte con alguien a quien él ayudó a poner allí. Recordó haber asistido a una gala benéfica en 2016 donde, tras bastidores, figuras de alto poder de la música, el cine, la política y la tecnología agradecían deferentemente a Pop, Didi, como si fuera el eje indispensable que lo sostenía todo. Vi a un ejecutivo de una plataforma de streaming entregarle una memoria USB y susurrar: solo tú tienes el corte final. Will no especificó el contenido de la memoria, pero afirmó que confirmaba sus temores más profundos. Didi no solo hacía networking, era un guardián del acceso. Describió haber observado a otros actores, raperos y figuras públicas comportarse con una sumisión inusual alrededor de Didi, riéndose demasiado de sus chistes, cediéndole la palabra en cada conversación, todo en un aparente esfuerzo por mantenerse en sus buenos favores. Me di cuenta de que mucha gente no eran sus amigos.
reflexionó Will con tristeza. Eran sus supervivientes. Will testificó que una de las razones de su prolongado silencio fue el miedo a ser vetado permanentemente. Pero luego me di cuenta, dijo con sombría comprensión. Ya había sido vetado. Silenciosamente, sin lista negra oficial, solo susurros, dudas y puertas cerrándose. Atribuyó su perdurable relevancia únicamente a su audiencia, al público. Esa es la parte que Puff no controlaba, afirmó. La gente. Con el tiempo, explicó, comenzó a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Revisitó viejas grabaciones, fotografías de eventos, fiestas posteriores y giras de prensa, dándose cuenta con creciente horror de cuán a menudo la influencia de Didi se cernía, ya fuera en persona o en poder, tras bastidores. Él siempre estaba allí. Entonces, dijo Will, su voz bajando a un tono más tranquilo y profundo, llegó el momento que lo cambió todo. Permanecí en silencio durante 20 años. Me convencí a mí mismo de que no estaba sucediendo, o de que no me estaba sucediendo a mí. Pero entonces el audio comenzó a surgir. Relató que su reacción inicial al escuchar sobre cintas de audio secretas que se reproducían en el tribunal fue de incredulidad. Entonces recibí una llamada, continuó. No de la fiscalía, no de un periodista, de alguien en quien solía confiar. Dijeron, Will, estás en una de esas cintas. La reprodujeron ayer. La gente está hablando. Describió la sensación como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Ni siquiera sabía que existía una cinta así. Pero una vez que acepté que podría ser real, todo lo demás comenzó a conectarse. Will dijo que se quedó despierto toda la noche, repasando recuerdos. La fiesta, los periodos de inconsciencia, el sobre sin marcar, los números bloqueados. Todo era un sistema. Se dio cuenta con una claridad nauseabunda. Y yo era una de las víctimas. El punto de inflexión, enfatizó, no fue el miedo, fue la humillación. Me di cuenta de que si no hablaba ahora, mi silencio se convertiría en mi legado. Y no podía vivir con eso. Mis hijos van a ver estos titulares. Mis nietos podrían verlos. Tenía que hablar. Dijo al tribunal que él mismo llamó al equipo de la fiscalía. Les dije, estoy listo. Lo que necesiten, cualquier pregunta que tengan, la responderé. Miró directamente al jurado. No solo fui coaccionado, fui manipulado, fui filmado y fui utilizado. Luego, sus ojos encontraron a Didi de nuevo, su tono agudizándose. Y tú sabías exactamente lo que estabas haciendo.